Mis hermanos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Ya estamos aquí gustosos, gozosos de poder estar compartiendo una semana más de este programa Manantial de Vida, en donde estamos iniciando o ya estamos encaminándonos en esta serie de libro por libro o a través de la Biblia, en la cual pues nuestro anhelo es que cada uno de nosotros podamos compartir de manera más palpable cada uno de los libros de las escrituras, tal vez de manera corta, estrecha, pero sí sacándole el meollo, las partes más importantes de lo que la escritura nos quiere enseñar en cada una de estas partes que se nos han otorgado, como son los libros de las escrituras. Recordemos que la Biblia es un compendio de 66 maravillosos libros con 66 maravillosas historias, 66 propósitos, 66 contextos. Es toda una bendición el que nosotros podamos realmente tener todo este compendio a nuestro alcance. Y pues en razón de esto, mis hermanos, la semana pasada queremos pedir una disculpa, ya que no pudimos estar con ustedes. Situaciones internas aquí en el hogar y en el servicio al Señor nos impidieron de alguna manera poder empezar con este estudio, pero bueno, ya estamos aquí con el deseo, con el gusto de que cada uno de nosotros podamos recibir de parte de Dios este beneficio, esta bendición para cada uno de nosotros. Y bueno, pues el libro de Josué es muy bello, es muy hermoso, nos habla de grandes verdades que empiezan con la elección de un hombre que realmente Dios lo tenía ya visto desde la eternidad, si ustedes lo quieren ver de esta manera, a un hombre llamado Josué, hijo de Num, en su momento llamado Oseas. Ya saben que en las escrituras se le llamaba de dos formas a este siervo de Dios. Entonces vamos a iniciar. Aquí estamos colocándonos ya en las redes sociales. Nuestro deseo aquí es para que ustedes puedan de alguna manera observarlo a través de nuestra página. Estamos abriendo la página para que, si usted quiere, mis hermanos, pues puedan vernos ahí en vivo. Si quiere hacer un comentario, bueno, mire, ahí está abierto ya la página para que, si usted quiere mandar un saludito, si usted quiere compartirnos algún pensamiento, alguna idea, bueno, hágalo con toda la confianza que dispone, y vamos a tratar aquí, si está en nuestro alcance responder alguna duda, pues lo haremos, ¿vale? Entonces vamos a iniciar con el libro de Josué. Es un libro muy bello, pareciera que es como un puente, el libro de Josué, un puente entre la Torá y lo que son los siguientes libros del Antiguo Testamento, las siguientes historias que inician con jueces, porque de alguna manera Josué nos explica cómo es que el pueblo de Israel llegó hasta donde llegó, ¿sí? Entendiendo que los libros antes de Josué nos explican la historia de dónde salieron, y los libros después nos explican del libro que ya está asentado en una tierra que de alguna manera entra en pleito, pero que es el resultado de una promesa o de promesas que Dios había hecho ya a su pueblo. Y el libro de Josué es muy hermoso, tiene en su totalidad, si usted lo logra ver ahí en su Biblia, vamos a ver cuántos capítulos tenemos en Josué, y son en total más de 20 capítulos, 24 capítulos que condensan la historia de una de las actividades, una de las narrativas, de las historias que nos dejan con el ojo cuadrado, como dicen, porque es el asentamiento del pueblo de Israel, la promesa cumplida de parte de Dios a su pueblo, de todas esas promesas que recibió Abraham en cuestión de la tierra prometida,
la promesa que recibieron en Moisés de que llegarían a la tierra que fluye leche y miel. Y vemos que Josué nos marca toda esta cristalización, toda esta realización de dichas promesas. Entonces hoy vamos a tratar de observar de manera muy sencilla y voy a tratar de hacer una división muy específica y muy práctica. Hay diferentes formas en que ustedes y yo pudiéramos bosquejar los libros, pero me interesa algo porque dentro del inicio de Josué podemos observar que el primer punto que divide este libro es cómo es entregada la encomienda, la estafeta, cómo es dado el liderazgo a un nuevo hombre que estuvo ahí permaneciendo detrás de bambalinas, apoyando siempre como un siervo fiel a Moisés, y cómo ahora este hombre fiel es el elegido para llevar una responsabilidad tremenda. Así que pudiéramos empezar con, aunque Deuteronomio ya nos muestra la elección de Josué, pero capítulo 1 de Josué nos muestra de manera más palpable cómo es la elección de este líder que va a ser el instrumento de Dios para realizar la obra de Dios. Es hermoso ver los líderes a través de las escrituras, porque pudiéramos ver que líderes van, líderes vienen, pero la obra de Dios es la que permanece tomando forma, cubriendo todo el plan de Dios, porque el que hace el plan, lo cumple y lo lleva a cabo con sus instrumentos es Dios. Nunca fue Moisés solo, nunca será Josué solo, nunca fue ninguno de los elegidos solos haciendo algo, sino que Dios ha sido el encargado. Así que encontramos al liderazgo de Moisés y de Moisés delegado a Josué, y entonces muere Moisés a la edad de 120 años y se infiere que Josué ya tiene sus 80 años y ahora se le delega la responsabilidad, y dentro de esta responsabilidad la parte que afirma el llamado de Josué es la visitación de Dios a la vida de Josué, en donde estos versículos muy conocidos del capítulo 1, del versículo 7 en adelante, desde el 6, esfuérzate, sé valiente, el llamado de Dios soberano, pero que de alguna manera también deja lugar a la intervención humana, porque el que liberó, el que dio la tierra, el que dio la victoria fue Dios a través de Josué, pero Josué solamente tenía que cubrir un requisito muy pequeño, y este requisito era esfuérzate y sé valiente. No era de échate a dormir y que todo salga, no, tampoco es esfuérzate en todo porque tú lo vas a hacer solo, tampoco era así, pero sí era un esfuérzate de guardar el libro de la ley. Así que esas son de las partes más importantes que nosotros debemos de tener entendidas, que cada vez que nosotros somos llamados, tenemos que hacer una parte nosotros, pero al final del día el que va a hacer todas las cosas es Dios. Y el capítulo 1 nos muestra esto precisamente, el llamado de Dios, y cómo ya Josué ha sido puesto, y en este punto ahora Josué envía espías a Jericó. El primer punto que dijimos es la elección del líder, el llamado del líder que Dios ha elegido para una encomienda. La segunda parte, que es la visualización, la segunda parte que vamos a ver desde el capítulo 2 de Josué, vamos a observar cómo el libro nos muestra cómo Josué junto con el pueblo visualiza lo que Dios le ha regalado. Manda una vez más espías, como lo hizo Moisés en su momento, para que pudieran reconocer la tierra que Dios les había dado. Y entonces Josué los manda, y de aquí vamos a ver la tercera parte, que será la conquista. Después de la conquista vamos a ver la repartición, y después de la repartición vamos a ver de alguna manera el mantener la posesión.
cuáles eran las leyes, cuáles eran las recomendaciones que Dios le hacía al pueblo, estas palabras finales de cómo mantener el regalo que Dios les había dado. Dice, vayan y tomen la tierra, pero por otras partes en algunos versículos dice, yo les he dado ya esta tierra, yo les he dado, yo les he concedido, yo les he regalado, porque a final de cuentas todo lo que vamos a ver que sucede es un regalo de parte de Dios al pueblo de Israel. Entonces Josué guía del capítulo 1 al capítulo 5, guía a Israel a que ellos puedan obtener las promesas que Dios les ha dado, y dentro de esta guianza la parte más enfática o el meollo de todo esto es que ellos puedan guardar la ley, guardar, obedecer la ley. Acuérdense que Deuteronomio, que es catalogada como la segunda ley, observamos que uno de los aspectos principales era precisamente recordar el guardar la ley y todos los mandamientos de Jehová. Josué inicia su liderazgo y en su inicio la recomendación es la misma, que Josué necesita guardar, obedecer, atender, observar, meditar en la ley de Jehová de noche y de día, para que todo lo que él haga le salga bien. Así que él inicia y envía a 2 espías, y la mano de Dios se empieza a observar en acción cuando a través de este envío la tierra ya conocía que el pueblo de Dios era de temerse. Ya había un terror, ya había un miedo en particular de parte del pueblo de Israel, a pesar de que no habían pasado aún el río Jordán. Una de las cosas que atemoriza más después del paso del Jordán a los pueblos es la mano de Dios, como respalda al pueblo abriendo el río Jordán como lo hizo en el tiempo de Moisés. Sin embargo, el poder de conquista que ya se había ganado en cuestión de renombre, ya lo tenía el pueblo de Israel y ya estaba en frente de Jericó, al otro lado del Jordán, y la presencia de Israel era palpable. Ellos sabían que en cualquier momento la conquista venía. Pero ¿cómo lo iban a lograr? Obviamente que lo iban a lograr a través de la obediencia a la palabra de Dios. Así que los espías van y nos empieza a revelar las escrituras que la salvación no era únicamente para los judíos, porque nos encontramos una de las famosas mujeres de las escrituras que vienen a ser parte de la descendencia del Mesías, de nuestro Señor Jesús, a través de la vida de Rahab. Como Rahab, una mujer que se infiere que era prostituta, tenía la fe en Dios, tanto así que ella misma temía al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y ella misma se infiere, se convierte al Señor antes de que ellos llegaran a la conquista, porque pone en riesgo su vida al cubrir a los 2 espías. Esta historia nos revela que Dios salva, y su intención es salvar a todos aquellos que crean en Él. La conquista viene, los espías regresan, le prometen a Rahab la vida, la perpetuidad de su casa en medio de toda esta problemática que se va a presentar, toda esta persecución que se va a dar cuando los israelitas crucen el río Jordán, y que dentro de ese cruce van a cruzar con un propósito único y específico. Y este propósito es precisamente conquistar. Así que Rahab se queda en su casa y se infiere claramente que la fe de Rahab va a ser puesta en prueba, porque el pueblo de Israel va a entrar a destruir, pero Rahab está siendo dejada con una promesa de salvación. Capítulo 3 nos muestra en lo que es esta visualización o este liderazgo de Josué para con el pueblo, en cómo Dios respalda al llamado, al que es llamado, al que ha elegido con un propósito, ya que se vuelve a mostrar el poder magnífico de Dios
en cuestión de abrirse el Mar Rojo, de detenerse las corrientes, del río Jordán, y lograr Josué atravesar junto con todo el pueblo. Esto es lo que realmente provoca que el liderazgo de Josué sea afirmado. Ellos esperaban un líder como Moisés que también abriera las aguas. Se infiere que hasta antes de este evento probablemente muchos dudaran de las capacidades de Josué. Pero cuando Josué pasa y hace algo similar como lo que hizo Moisés y se abre el Jordán y pasan en seco, el liderazgo de Josué queda establecido, queda firme, y entonces ahora sí todos dicen: vamos a hacer lo que tú nos mandes. Y colocan unas piedras ahí para poder dejarlas como un objeto arqueológico, si usted lo quiere ver así, para el estudio de la antropología y de la historia, de que había pasado un pueblo por ahí y pasan. Acuérdense que algo interesante es que del otro lado ya se quedan muchas personas, no todas, pero la tribu de Rubén, la tribu de Manasés y la tribu de Dan se quedan al otro lado del Jordán, y otra media tribu de Manasés entra junto con los guerreros a apoyar en toda la conquista. Se quedan las familias, se quedan los niños, los ancianos y las mujeres de este lado del Jordán, pero los guerreros y la media tribu de Manasés pasan Jordán para seguir la conquista. Entonces vamos a ir viendo que se entabla esta situación, y para el capítulo 5 observamos dos eventos y un tercero muy importante. El primer evento es que el pueblo de Israel es circuncidado, y esto es bien interesante porque se infiere que el pueblo de Dios tenía que ser circuncidado, pero en los 40 años que estuvieron en el desierto se infiere que no hubo circuncisiones. Así que el pueblo que fue protegido por Dios y que iba a entrar a la tierra prometida era un pueblo física o exteriormente incircunciso. No tenían la señal hasta ese momento, pero ese pueblo es el que estaba siendo protegido por Dios a pesar de la incircuncisión, simplemente por el llamado y precisamente o probablemente por la actitud del corazón de esta nueva generación. Porque la otra generación pasada, con todo y la circuncisión, habían dudado, habían descarriadose, y esto nos revela mucho de que no es siempre el aspecto físico o externo o las obediencias ritualistas las que revelan realmente el interior de una persona. No lo uso como excusa o pretexto para la gente que no hace o no realiza los sacramentos o prácticas que Dios ha establecido a su iglesia, sino lo utilizo con el propósito de que no todos los que lo hacen realmente tienen salvación o son circuncidados de corazón. Pero el Señor permite que esta nueva generación de circuncisos pase el Jordán, vea las maravillas, y ahora para el capítulo 5 empieza a cerrar Dios el pacto con ellos a través de la circuncisión. Y en Gilgal se practica la circuncisión. Se circuncidan todos los hombres, recordemos 40 años sin circuncisión. Se infiere aún que no había pasado la Pascua, no se había celebrado la Pascua como se había mandado en Levítico, en Números, en Éxodo. Habían pasado años sin que la Pascua se celebrara de manera correcta, pero ahora al llegar ya a Gilgal, a establecerse a Gilgal, porque ya empezaban ellos a poseer la tierra, ocurren estos eventos impresionantes. Uno, viene la circuncisión. 2, se ejecuta la Pascua. Y un tercer aspecto muy importante, el maná del cielo deja de caer. ¿Por qué deja de caer? Porque ahora Dios les indica a ellos que la provisión divina se ha detenido, porque ahora la promesa terrenal que Él les había dicho está en sus manos. Ahora es tiempo de arar, ahora es tiempo de cosechar, ahora es tiempo de plantar, ahora es tiempo aún de aprovechar lo que ya está plantado donde están llegando, y entonces el maná cesa y ahora la gente tiene que empezar ahora sí a cocinar, a ir por sus frutas, para entonces ahora sí poder
dar sus diezmos, sus primicias de lo que la tierra les está dando. Una historia impresionante. 3 puntos del capítulo 5 del 1 al 12 que nos muestran este liderazgo de parte de Josué al entrar a la tierra prometida, al visualizarla, al haber sido llamado, para que entonces venga la conquista. Que eso es una parte de lo que se habla más el libro de Josué, esta conquista que es muy importante. Entonces vamos a ver que del capítulo 13 vemos otro evento muy hermoso. La presentación de un hombre con con una espada que desenvaina y que se pone enfrente de Josué, y es interesante porque Josué cuando lo ve le dice, a ver, ¿estás de nuestra parte o estás de parte del enemigo? Qué interesante, porque este ángel le responde, no estoy de parte de ninguno de las dos partes. Porque la conquista no era de parte de Josué o del pueblo de Israel. El ángel no podía estar de parte de Josué porque realmente él era el que había hecho el plan de conquistar, y la conquista no era de Josué, sino era de él, de Jehová de los ejércitos, del príncipe, del Rey de Reyes, de Jesucristo preencarnado, que se presenta ante Josué, y Josué le dice, ¿estás de mi favor o del lado de los enemigos? Y dice, no estoy de tu lado ni del de los malos, estoy de mi lado porque yo en mi soberanía planeé las victorias, y yo en mi soberanía les voy a dar la victoria, así que no puedo estar de tu lado. Más bien, Josué, tú estás de mi lado, no yo estoy del tuyo. ¿Sí? Y entonces por eso es que no le responde, pero aquí vemos la manifestación, una teofanía de la segunda persona de la Trinidad y de Dios mismo, cuando le dice, quítate el calzado de tus pies porque lo que estás pisando es santo. Una referencia muy especial a cómo Dios llamó a Moisés con la zarza ardiendo. ¿Sí? Y en este momento pareciera que Josué toma la fuerza, la convicción de que la conquista ha llegado. Es tiempo de pasar, es tiempo de conquistar, y ahora se encuentran enfrente de él los muros de Jericó. Unos muros impenetrables, unos muros indestructibles de alguna manera, que dejaban en una situación, hablando de manera técnica y táctica y guerrera, un poco o un tanto fuera de ventaja porque eran indestructibles. Sin embargo, aquí es donde vemos que la batalla es de Dios y Él es el que ha dado la victoria, porque ahora Él le da la recomendación a Josué de lo que debe de hacer. Y aquí vemos cómo la obediencia a la palabra de Dios es la parte más importante que nosotros debemos de estar siempre observando, porque sería de parte de esta obediencia de donde vendría precisamente el triunfo. Entonces el Señor le dice, bueno, van a salir durante 7 días y durante 6 días le van a dar una vuelta todos al muro de Jericó. Pero el 7º día darán 6 vueltas, y la 7ª vuelta entonces todos gritarán con trompeta, con la garganta, un grito estrepitoso, y yo, dice el Señor, haré caer los muros. Cosa increíble, cosa de incredulidad para aquellos que no creían. Sin embargo, capítulo 6 nos muestra que el Señor cumple su palabra y empieza la conquista. Recuerden que la división, como la hicimos aproximadamente, es el llamado de Josué, el capítulo 1, de ahí el reconocimiento, la visualización, que es del capítulo 2 al capítulo 5 hasta el versículo 12, y la conquista ya se viene a dar del capítulo 5, versículo 13 en adelante. Vienen las conquistas. Pero dentro de estas conquistas se suscita un evento muy catastrófico que revela a nuestras vidas al día de hoy, a la iglesia, cómo es que la desobediencia de una sola persona dentro de la iglesia
una sola falta ante el Dios Santo puede acarrearle a toda una sociedad situaciones tremendas, ¿sí? Entonces, Dios va a empezar con la conquista y empieza con las batallas contra los cananeos. Algo interesante es que Dios manda a destruir, a matar, a exterminar mujeres, niños, todo lo que estuviera a su paso, para que pudieran raer con esta sociedad cananea. ¿Por qué Dios permite, por qué Dios actúa de esta manera, como lo han llamado otros, con la autorización de un genocidio? ¿Por qué Dios actúa así? Una, porque su santidad es única, y dentro de su santidad la maldad de los cananeos había llegado a un punto muy agresivo. Y recuerden que la corrupción moral, sexual de los cananeos estaba muy por encima de otras culturas. El sacrificio de los niños, las prácticas sexuales. Entonces Dios manda que exterminen a todos. Ahora, dentro del genocidio no es como tal un genocidio sin propósito, porque tampoco exterminan a todos, porque nos vamos a dar cuenta que en algunos capítulos más adelante veremos que quedó gente cananea, jerguesea, jebusea dentro de la tierra de Israel, y que de alguna manera un Dios dice que se las deja con el propósito de que prueben los corazones, porque todavía ellos iban a ser probados por esas personas para ver si realmente habían dejado la idolatría atrás o seguían siendo idólatras. Así que inicia la conquista. El momento de la historia de la conquista es único, en particular con estas historias de desastre, de destrucción, porque Dios quería dejar en claro algo: su santidad, su justicia y el llamado de un pueblo especial para dar a conocer su nombre. ¿Sí? Acuérdense que el pueblo de Israel tenía la encomienda de dar a conocer su nombre, así como el día de hoy, pues considero que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos la encomienda de dar a conocer su nombre. Entran, conquistan Jericó, y el Señor les dice que no toquen nada de los tesoros, sino que eso va a ser anatema, eso va a ser consagrado para Dios, va a ser un regalo exclusivo, una primicia para Dios, por haberles otorgado la conquista que ellos están o que van a obtener. Así que nada de lo que estaba ahí podía ser tomado para ellos, porque se convertía en anatema. Anatema era una cosa apartada para Dios, pero que si alguien tomaba de eso que era apartado, consagrado para Dios, se convertía en una maldición para esa persona. Tanto así que vemos lo que ocurre en el capítulo 7 con la historia de Acán, que Acán precisamente desobedece la ordenanza de Dios, y algo que nos debe de dejar muy en visto es que cuando Acán desobedece, no es Acán el que recibe el castigo de manera directa a primera instancia, sino que el pueblo de Israel, después de conquistar, sale gozoso, con mucho ánimo, con el propósito de destruir Ai. Y hasta Josué, dice: no manden a muchos, Ai es pequeño, pero manda a Ai sin saber que Acán y su familia ya habían cometido pecado. Habían tomado el anatema, habían robado tesoros de los cuales había dicho Dios que no. Entonces el pueblo se encuentra a este punto en maldición. Salen contra Ai y Ai los destruye. Salen huyendo y mueren 38 personas del pueblo de Israel en esta huida. Y cuando llega Josué se lamenta y dice: bueno, ¿qué fue lo que hice mal? ¿Qué es lo que pasó? ¿En qué fallé? ¿Qué es lo que... ¿En dónde me equivoqué, Señor? Y el Señor le dice: deja de quejarte. El pueblo ha pecado. Fíjense lo interesante. El pueblo ha pecado. Esto se los dejo y me lo dejo a mí en primera instancia, pero se los dejo a todos los que son
congregantes, líderes, partícipes de una iglesia. Porque cuando tú en tu iglesia, líder, pastor, miembro, tienes por ejemplo un espíritu de rebeldía, tienes un pecado de, ¿qué te gusta? De desánimo, de soberbia, de rebeldía. Tu pecado, mi pecado, lamentablemente afecta a la iglesia completa. Independientemente de que Dios en su momento te cobrará la factura, pero tu comportamiento, mi comportamiento afecta a mi iglesia. Acán robó y por culpa de Acán murieron 38. Por culpa de Acán perdieron una batalla. Por culpa de un pecado se perdió todo y Dios no dice pecó Acán. El Señor dice pecó tu pueblo. Así que si tú eres líder, ministro, si tú eres ministro de, ¿qué te gusta? De alabanza y estás en una doble vida, no eres fiel a las convicciones de Dios en cuestión de tu forma de congregarte, en tu forma de vivir, en tu forma de pensar, aunque tú no lo quieras, tú piensas que estás bendiciendo a la iglesia con tu instrumento, con tu predicación, con tu servicio, pero más bien la estás dañando porque solamente esa es una pantalla de lo que dices ser cuando no eres quien debes de ser, y como no eres quien debes de ser a la luz de las escrituras, trae una repercusión a la iglesia. Por eso hay iglesias estancadas, hay muchas iglesias que tienen muchos años y que no salen a flote. Y uno se pregunta qué está pasando. Muchas veces puede ser uno como líder, muchas veces pueden ser los hermanos, y esto necesitamos, como Josué hizo, arrodillarnos, buscar el rostro del Señor y que Él nos revele dónde está esta barrera, esta fortaleza que impide el crecimiento de un lugar. Dios le revela a Josué que es Acán a través de toda una serie de pruebas, y Acán es quemado junto con su familia, junto con sus objetos, para aplacar la ira de Dios y que entonces ahora el pueblo realmente pueda tomar todas las cosas que Dios les ha prometido. Pero es interesante ver porque esto les volvió o les debió de haber generado temor al pueblo de Israel una vez más. Porque pensando Acán que podía esconder algo, como la escritura lo dice, para Dios no hay nada escondido que no haya de ser manifestado. Entonces es mejor arrepentirnos. Acán tuvo la oportunidad de arrepentirse, de entregar los objetos, pero él prefirió caer en su soberbia y simplemente no declaró lo que él había hecho. Así que en este punto empiezan las victorias, pasan ahora sí después de este evento, el pueblo de Ai toma la ciudad, empiezan las conquistas, y es algo de estrategia militar que suena muy interesante, porque se infiere que les voy a hacer con la mano tratar de explicarles las porciones, pero vamos a entender que esta porción era la tierra prometida. Ellos trataron de entrar por aquí cuando los amalecitas les negaron el paso, cuando Edom, los edomitas, se pusieron también un poco, como dicen, duros. Luego estaba Moab y luego estaba Amón, ¿vale? Y cuando estaban aquí, estamos encontrando que acá hay un pedazo que es el río Jordán, y el río Jordán donde cruzan y está Jericó, de alguna manera pareciera que divide en dos en la porción de tierra de conquista, norte y sur. Pareciera que Josué entra a la mitad con una estrategia militar que solamente Dios en su soberanía, en su poder logró hacer, que de ahí van a empezar las conquistas. Recuerden que empieza con Jericó, se sigue con Ai, y de aquí se abre el panorama a la oportunidad panorámica de la salvación universal que Dios tiene planeada desde siempre, a través de los gabaonitas. Dentro de todos los pueblos, el Señor tenía así la ordenanza de que si ellos se convertían, se circuncidaban y guardaban las leyes, pues podrían ser tomados como partes del pueblo de Dios. Pero los que no aceptaban estos términos tenían que ser
aniquilados. Los gabaonitas en particular ven la situación que se está suscitando, y en ese momento ellos crean una mentira, crean toda una novela, los gabaonitas, y establecen los reyes o los jefes, el rey y los jefes que vienen de lejanas tierras con hambre y que quieren unirse a los judíos, y les hacen que Josué haga un pacto de que ellos van a ser protegidos por los judíos, y que resulta que eran los gabaonitas. Hacen una estrategia y bueno, Josué, como ustedes lo quieran ver, desobedeció, no desobedeció, porque no debían de haber alianzas, pero Josué nunca vio que era una alianza, sino que él dijo: pueblo se quiere unir a nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Los aceptaron. El problema es que Gabaón era una de las ciudades grandes como Jericó, una de las ciudades fuertes, que entendieron que venían los israelitas con todo, y en particular como que ellos no tenían capacidad de poder sostener o hacerle frente a los judíos, al pueblo de Israel. Así que en este momento se establece los gabonitas como parte del pueblo de Israel, y dentro de esta traición para los pueblos del Canaán se levantan los gobernadores de Laquis, de Eglón, de Jarmut, de Hebrón, se levantan enojados de Salem, se levantan con este enojo, Geser también, y hacen una coalición en donde el propósito es unirse para destruir a los judíos, pero de paso destruir a los gabaonitas por traidores. Entonces el pacto que había hecho Josué con el rey de Gabaón o con los gabaonitas es que si los gabaonitas necesitaban ayudas, Josué se comprometía a ayudarlos. Cuando se entera que eran los gabaonitas, y los gabaonitas se enteran de que viene esta coalición en contra de ellos, mandan a llamar a Josué, y aquí es donde se suscita este gran evento hermoso, en donde nosotros podemos oír de detente tu sol en Gabaón y tu luna en Ascalón, en donde el Señor destruye, porque es un ejército enorme contra los judíos. Pero realmente los judíos, aunque pelean, no son los que triunfan, porque la Escritura nos muestra que manda granizo del fuego, hace todas unas portentos milagrosos impresionantes que dejan a esta coalición de reinos destruida, ¿sí? Así que logra Josué conquistar. Y hay un milagro en particular, porque recuerden que dice la Escritura que ese día parecía que se alargó a más de otro día. O sea que el sol se detuvo literalmente. A referencias científicas no tenemos la explicación de cómo, pero la cosa es que el sol y la luna no se movieron. No sé si la Tierra, porque acuérdense que la Tierra está girando en una elipse. El sol está detenido al centro, la luna también está detenida en una órbita, y la que se movía o la que se mueve hasta el día de hoy es la Tierra en una elíptica y en una rotación. Así que ¿cómo detuvo Dios esto? No entendemos, no sabemos. La situación es que el milagro revela que se alargó ese día hasta que conquistan, se apoderan de la tierra, y entonces viene la conquista del sur. Les dije que en la conquista del pueblo que iban a disponer había entrado Josué por la mitad, y los reinos que está conquistando en esta coalición son los reinos del sur, para que entonces ahora la derrota de la alianza de Javín, que es otro rey que hace una alianza, eran reyes ahora que estaban en el norte. Y en estas situaciones que se conquista la tierra ya de norte a sur o de sur a norte, en donde la estrategia militar fue perfecta porque no dio lugar
a que pudieran levantarse más campañas en contra del pueblo de Israel, que pudieran poner en destrucción, en huida al pueblo de Israel. Recordemos que se quedaron ahí cananeos, gergeseos, jebuseos, fereceos, de todos, pero ya no habían o no tenían preocupación los judíos porque ya habían conquistado, matado a los reyes, los grandes guerreros, ya se habían sometido a ellos. Por eso decíamos que no fue un genocidio como tal en particular que acabó con todo, sino que sí quedó gente de las personas que precisamente fueron las que en su momento hicieron pecar una vez más al pueblo de Israel en la desobediencia. Tanto que el capítulo 13 nos muestra que ahora ya hay una conquista en el norte, en el sur, pero hay todavía muchas tierras por conquistar, ¿sí? Para este momento ya Josué era avanzado de edad, ya tenía sus años y ya solamente distribuye la tierra para que entonces las demás tribus se dediquen a apoyarse entre unas y otras y conquistar lo que falta de la tierra prometida. El capítulo 2 es muy hermoso porque hace un despliegue, si usted me permite usar la palabra, un despliegue de poder, soberbia, de la soberanía y la capacidad que Dios tiene y de lo que Él hace cuando cumple lo que promete. No uso la palabra soberbia en el término errado, sino que fue soberbio como el Señor se comportó ante el conquistar a los reyes y las tierras que Él prometió que iban a conquistar, ya que la armada militar de los judíos no era tan buena, tan capaz, tan experimentada, pero sí tenían sus habilidades dadas por Dios, pero al final de cuentas el que venció fue Dios, Jehová de los ejércitos. De ahí viene su nombre, Jehová Tsabaot, Jehová de los ejércitos, el Señor que conquista, ¿sale? Por eso es que nosotros no debemos de dudar que cuando Él nos haya prometido conquistar algo, es porque se va a conquistar. Capítulo 13 vemos las tierras sin conquistar y cómo entonces ya para el capítulo 14 se empieza lo que es la repartición. Acuérdense que vimos la división del libro como la establecí yo, el llamado de Josué, el capítulo 1. De ahí observamos lo que son la visualización hasta el capítulo 5, la visualización, cómo se iban a hacer las estrategias para que del capítulo 6 en adelante vinieran las conquistas, ¿sí? La tierra a conquistar. Capítulo 13 nos muestra lo que falta y de ahí viene lo que es la repartición. Capítulo 14, 15 empieza lo que es la repartición del pueblo, lo cual a nosotros pareciese aburrido porque no tenemos de manera palpable en nuestra imaginación o en un mapa la capacidad de entender la descripción geográfica que la Biblia da de cómo fueron los trozos divididos. Sin embargo, ya tenemos mapas. Usted atrás de su Biblia, la mayoría de las Biblias trae la división del pueblo de Israel y observamos cómo está la tribu de Manasés, la otra media tribu, la tribu de Rubén, la tribu de Gad, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Efraín, la tribu de Judá, la tribu de Simeón, hasta aquí abajo que después al parecer desaparece. Todas las tribus a ser distribuidas de manera como lo menciona desde el capítulo, dijimos, 15. Empieza a mostrarse capítulo 15, 16, 17, 18, 19, ya observamos la repartición y del capítulo 20 observamos ya lo que son las las ciudades de refugio. Dentro de la repartición ya después de la conquista están las ciudades de refugio, que recuerden que eran para las personas que habían matado por yerro, como dicen aquí en mexicano, sin querer queriendo, ¿sale? Y allá se iban a esconder hasta que moría el sacerdote que estaba en acción o hasta que moría la persona, o definitivamente se quedaban a vivir ahí porque era un lugar donde se podían refugiar para que aquel que quería vengarse
dentro de esas ciudades no podía tocarlo, sino el que iba a ser sacrificado era el vengador. Pero el que estaba en la ciudad de refugio, si decidía salir y lo agarraban afuera de la ciudad del vengador y moría, no pasaba nada. Se valía lo del ojo por ojo, diente por diente. Pero los que estaban dentro de las ciudades de refugio estaban guardaditos. De ahí vienen las ciudades levíticas. En esto las ciudades de refugio no eran unas, eran distintas ciudades de refugio dispersas a través de todo el pueblo que se conquistó, al igual que las ciudades levíticas. La escritura dice que los levitas no tenían herencia, pero sí tenían donde vivir y tenían ciudades especiales donde vivieran ellos. El hecho de decir que no tenían herencia es que no eran de manera particular posesión de ellos en base a que no podían vender sus tierras. Las tierras que se habían destinado para los levitas eran tierras que no se podían comercializar, empeñar, vender, no. Eran simplemente dejadas para que ahí vivieran las generaciones de generación en generación. La casa que era de mi abuelito levita iba a ser la de mi papá levita, iba a ser la mía de levita, iba a ser la de mi hijo de levita, iba a ser la de mi nieto de levita, y así se heredaban las tierras para habitarlas, pero no en posesión de ellas, con la capacidad de empeñarlas, venderlas o hacer lucro con ellas. Recordando que aún ellos iban a vivir no del trabajo en particular que ellos obtuvieran de sus ventas, sino que los diezmos, todo lo que se distribuyera, iba a ser para darse a los levitas para que ellos vivieran de ahí, y en base a eso pudieran cultivar la tierra, pudieran tener sus ganados y no tuvieran que salir a trabajar y desatendieran las labores sacerdotales, levíticas, de las sinagogas, de las ciudades levíticas, que tenía que ver con la enseñanza de la Torá, de las escrituras y de las leyes de Dios. Así que ya para ir finalizando, nos observamos que se hace un altar donde ya hay una confusión entre las tribus que habían quedado del otro lado del Jordán, en donde ellos hacen un altar y la situación se pone candente porque piensan que están ya intentando adorar otros dioses, que se están desapartando de la unidad como pueblo de Dios, pero se arregla todo cuando ellos explican que las piedras que están poniendo es para que ellos adoren a Dios, pero que recuerden la unidad, el mandato de parte de Moisés, que no van a dividirse, sino que es para estar más unidos que nunca. Entonces, en medio de esto se tranquiliza la situación y termina el libro ya con el capítulo 23 y 24, muy rápidamente, con las palabras que que Josué le deja al pueblo, capítulo 23 y 24, el discurso de despedida de Josué, donde él, recordamos que muere aproximadamente a los 110 años, Josué, y les deja las instrucciones para que ahora todo lo que se ha logrado, gracias a Dios, y sí con la obediencia de ellos, se mantenga en manos de los que ya tienen la posesión de la tierra. Ya se tomó el líder, es toda la historia, es como el encaje final dijimos que esta era como la liga entre Jueces y la Torá y los demás libros de Samuel, Crónicas, Reyes, porque aquí estamos viendo la culminación de cómo el pueblo de Israel queda establecido. ¿Cómo quedó establecido? De Deuteronomio hacia atrás nos explica cómo. De Jueces hacia adelante nos muestra la actitud de un pueblo rebelde, idólatra y de un pueblo desobediente que tiene una tierra. ¿Dónde la obtuvieron? Josué nos muestra cómo obtuvieron esa tierra y qué era lo que les demandaba Dios para que ellos pudieran vivir en paz en esa tierra. Jueces nos muestra que al desobedecer lo que precisamente capítulo 23 y 24 de Josué les delega como ordenanzas, Jueces nos muestra que al desobedecerlo todo se vuelve otra vez de cabeza.
Así que es hermoso el libro de Jueces, entendiendo a Josué, recordándoles cómo Moisés lo sacó, las promesas de Abraham, de Isaac, de Jacob, cómo José habitó la historia de Moisés, cómo los libertó, cómo anduvieron 40 años en el desierto, cómo ahora Josué fue delegado y Dios les abrió las puertas del Jordán, ahora han conquistado la tierra, les está recordando cómo ellos han obtenido lo que han tenido, y entonces Josué cierra con el discurso de despedida y una de las frases que muchos han oído: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué dice: no sé yo, no sé ustedes, no sé ustedes, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y les advierte: si ustedes no lo hacen, ahí saben ustedes. Y si mal os parece servir a Jehová, escoger a quién van a servir ustedes. Y el pueblo responde en el versículo 16 del capítulo 24: nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa. Empiezan ellos a declarar en agradecimiento lo que sí Dios hizo. Muere Josué, sepultan los huesos de Josué, sepultan los huesos de José, no de Josué, de José. Recuerden que cuando muere José, todavía en Egipto, les dicen: sepúltenme en mi casa, sepúltenme allá en la tierra que Jacob mi padre compró, y allá deposítenme. Y entonces lo regresan, algo muy hermoso de cómo Dios le permite aún a la osamenta de José ser sepultada donde él anheló haber sido sepultado, y ahí quedó. Muere Eleazar, y entonces con la muerte de Eleazar, con la muerte de toda esa generación, solamente deja a Fines, y de alguna manera vamos a ver en su momento a Otoniel y algunos otros, Caleb, que van quedando, pero vemos que vamos a observar que Jueces nos va a explicar que se levantó otra generación que no conoció a Dios. Y todo lo que transcurrió desde la Torá hasta Jueces, en base de obedezcan, 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 guarden, 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 y Dios siendo fiel, dándoles todas las promesas, vamos a observar cómo al final del día, a pesar de que Dios cumplió en todas las promesas, el pueblo de Israel se perdió. Pero eso no lo vemos ahora, lo veremos la siguiente semana, si Dios lo permite, en el libro de Jueces. Así que la intención del libro de Jueces es mostrarnos que Dios nos ha dado promesas y el que las cumple es Él, y que lo único que Él ha demandado siempre de nosotros es la obediencia, guardar el libro de la ley. Y hoy la iglesia está en esa misma actitud, en cuestión de que debiese de obedecer la palabra de Dios, porque hoy queremos todas las bendiciones, pero sin obediencia. Y por eso es que a veces vienen las problemáticas, como en caso de la vida de Acán, que trajo como resultado muerte a su familia, muerte a la casa de Acán, solamente por la ambición de Acán. Y hoy mismo en día la muerte de muchas personas en el área espiritual vienen por culpa de los que decimos ser y realmente nunca hemos sido. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a poder vivir y a poder ser como Josué, un hombre que oyó la voz de Dios, entendió que era Él el que lo guiaba, y obedeció y se esforzó y meditó en el libro de la ley, y todo lo que hizo le resultó bien. 110 años, Moisés 120 años, así que Josué disfrutó de una buena vida en las manos de Dios. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Dios me los bendiga. Gracias por acompañarnos en este su programa, Manantial de Vida, en donde estamos viendo la serie libro por libro o a través de la Biblia, como usted le quiera llamar, y nos quedamos hoy en el libro de Jueces,
Josué, para que la próxima semana nos adentremos con Jueces. Que Dios me los bendiga. Recuerden que se queda guardado nuestro video aquí en la página de Manantial de Vida, se queda guardado en el Facebook de Dellinger Monterrosas, y si usted quiere compartirlo por YouTube, usted puede buscar la página de Dellinger Monterrosas en YouTube. Ahí va a ver mi foto, si me parezco tal vez no mucho, porque los años han cambiado, pero ahí van a ver Dellinger Monterrosas, se suscribe y también puede ver otros videos que han quedado ahí guardados, así como también en la página Manantial de Vida tenemos muchos videos. Usted busca la pestaña de videos y ahí hay diferentes temáticas teológicas, con compañeros, amigos del ministerio, y pues de todo un poquito, y seguiremos grabando para la gloria de Dios y para que Dios permita usar estas redes sociales para que su palabra se siga expandiendo a través de todo el mundo. Que Dios me los bendiga. Su amigo Dellinger Monterrosas se despide y hasta la próxima.